Este día en Techo de Cristal vamos a platicar con Patricia Kelly. Ella es una comunicadora con algunas décadas de trabajo. Ella es una pionera en los temas de sexualidad formal en la radio, un medio excelente para hacer educación pública y nacional. Patricia Kelly tiene una larga trayectoria en el radio, en la televisión y en la prensa, haciendo durante muchos años alguna columna en un periódico muy de gran circulación en el Distrito Federal. Nos ha hecho el favor de recibirnos, vamos a platicar con ella y vamos a ahondar en el tema que hoy le preocupa, la vejez. Vamos con ella. Muchísimas gracias, Pati, por recibirnos. El Techo de Cristal realmente está muy contento de recibirte para hablar de cosas comunes, de mujeres. Sí, secretos. Muchas gracias, Sara. La agradecida soy yo. Para mí es un honor que lo que tenga o no caminado en esta vida sea de tu interés. Te lo agradezco muchísimo. No, Pati, para nada. Pues un poco, a ver, Pati. Tú eres una mujer con una larga carrera en los medios de comunicación. 40 años. Especialmente 40 años, sí. 20 en la radio seguidos. 40 en la radio. 40 en la radio. Pero en otros medios. Sí. ¿Qué dirías, Pati? Que tú has roto el techo de cristal, lograste tus objetivos, caminaste hasta donde quisiste. Mira, en este momento particular de mi vida, te puedo decir que me ha costado muchísimo trabajo romper una serie de prejuicios por los temas que quiero, por la edad que tengo, por todo eso. Pero creo que el objetivo grande de romper el techo de cristal, creo que no fue nunca un objetivo fundamental. Cuando tú me invitabas a platicar aquí, me decías, oye, Patricia, ¿por qué no estás de gerente en una estación? O por qué... Fíjate que sí he tenido oportunidad en diferentes épocas de la vida de estar, por ejemplo, en algún momento, es algo que muy poca gente sabe, que yo fui poquito tiempo, pero gerente de Radio Red. Ajá. Cuando saltó del grupo del señor Serna, que lo compró Radio Centro, en ese brinco, en ese salto, yo me llevé la estación, yo estuve viendo con todo el equipo de Radio Centro, por supuesto, los estudios, el tránsito de la gente, de la programación, de todo, y me quedé un tiempo. ¿No está en tu currículum? No está en mi currículum. Y algunos de los programas que estaban, todavía queda uno de los que yo puse hace algunos años, es de música, por supuesto. Y en otro momento estuve, tampoco está en mi currículum, antes de que saliera Canal 22, yo era subdirectora de noticias. ¿Qué te parece? Íbamos a estar armando, nos tocó armar desde, estaba el cambio de los famosos teletipos, ¿te acuerdas? Claro. A las computadoras, a que ya te iban a llegar la información por computadora. Entonces, antes de que saliera Canal 11. Antes de que saliera Canal 22. Televisión Metropolitana. Exactamente. Y nos fuimos, el equipo que me invitó y yo, porque hubo ahí las diferencias políticas que no vienen al caso ni nada. Entonces, todo el equipo que éramos básicamente mujeres, nos tuvimos que ir porque la cabeza que nos invitó se fue. Tampoco estuvo. Pero yo me quedé convencida que tanto de manera pública como de manera privada, no era la parte que a mí me interesaba. A mí me interesa la parte creativa, Sara. Y la parte creativa tiene que tener ciertas independencias, porque si no te quedas atrapada en los deberes ser o en los presupuestos específicos. Y a mí me gusta un poco esta libertad de entrar y salir, y que tiene un costo también. Claro. Porque hay días que, híjole, está difícil, sabremos, si ¿no? lo sabremos. Pero no me ha interesado... casi te puedo decir que todo lo que he logrado en ese terreno me ha interesado. Es que simbólicamente el que esté satisfecha en el proceso. Absolutamente. En la cosa creativa, con oportunidades, con estas locuras de entrar y salir, de alguna manera significan que hemos podido hacer un camino. Yo creo que sí. ¿No? Estoy muy contenta, y hace unos meses que tengo años, ya tengo trabajando con este asunto del envejecimiento,
es un tema que ha costado muchísimo trabajo. Del que vamos a hablar. Del que vamos a hablar en un momento. Pero largo. Esa parte es la que más trabajo me ha costado en un momento que yo creería que serían las cosas más fáciles, precisamente por el camino recorrido. Pero bueno. Pati, y en esta experiencia, bueno, nos has acompañado a construir la Red Nacional de Periodistas. En algún momento has trabajado en prensa. ¿Tú cómo ves a las mujeres de la radio? ¿Cómo les va? ¿Cómo les iba? ¿Hay cambios trascendentes? ¿No los hay? Fíjate que yo creo que las mujeres, la radio a mí me parece un medio natural para las mujeres. Las mujeres tenemos entre muchas cualidades y defectos también, pero muchas cualidades. El poder hablar, se nos da el hablar. Sí, a veces hablamos de más. Y se nos da también escuchar. Y la radio es un trabajo de escuchar y de hablar. De tener algo que decir, como me enseñó mi querido Bertolt Brecht, y de poder escuchar y de poder interpretar lo que estás escuchando, de poder entender lo que estás escuchando. Como aquel anuncio que decía informes de sin ver o algo así. Que decía, era de Radio 1000 del maestro, me acuerdo, sí. Del maestro Monroy. Ahorita se me olvida. Sí, pero ¿qué es esta posibilidad? Uno decía para cuando se hacían las radios, porque quizá es en la radio. Entérese sin tener la vista fija. Exactamente. Y uno de los argumentos, porque se hizo mucho radio feminista y mucho radio de mujeres muchísimo antes que en otros medios de comunicación, pues lo que decíamos es que también es el medio a través del cual se puede informar a las mujeres. Yo creo que sí, porque las mujeres somos personas que trabajamos en varias pistas al mismo tiempo. Entonces somos una excelente compañía, la radio es sensacional ahí, cuando la señora está cocinando, cuando la señora está haciendo la limpieza, pensando en amas de casa, o cuando la mujer va en su automóvil, pensando en otro sector. Las ejecutivas. Con el tránsito en la ciudad. Te mantienes informada, estás atenta. Y yo creo que un buen sector de las mujeres, sobre todo en áreas populares, buscan aprender algo de la radio. Por supuesto que hay quien no quiere saber nada y escucharán las bandas y los reggaetones y todo esto, pero yo creo que hay otro sector para quienes la radio cumple una labor educativa, formativa, importante. Y me acerco más a los sectores de menor poder adquisitivo. Y sobre todo los muy alejados, hasta donde llega la radio también, las zonas indígenas. Por supuesto, y las zonas marginadas, ¿no? Yo creo que la radio es fundamental, y en un país tan pobre como México, ya lo sé que es rico y que tenemos muchas riquezas, pero la repartición está desequilibrada. En un país como México, la radio sigue siendo fundamental. Aunque me digan que va a desaparecer, yo espero que me muera yo antes de que desaparezca. No, hombre, ¿cómo va a desaparecer? Que va a desaparecer, que la M ya no existe, que la M está desapareciendo, que la FM... Mientras exista una estación de radio que transmita, yo estaré haciendo ese trabajo que me encanta. Y vamos a hablar de tu trabajo fundamental para algo que nos preocupa muchísimo para resolver el tema de la igualdad y la libertad de las mujeres, pero vamos a ir a un segundo bloque. Muy bien. Ahora y regresamos. Estamos con Osiris Cantú, un periodista muy conocido, un polemista y un analista político. Osiris, desde los medios de comunicación, ¿cómo crees que han sido tratadas las mujeres en el pasado y cómo son tratadas en la actualidad? ¿Hay mucha diferencia? Respecto de cualquier comparación, sin duda que hay un progreso evidente, no solo en el trato a la cuestión de la mujer, sino al trato de todos los temas de la vida social, política. Desde luego hay un desarrollo político en la sociedad, y parte de ese desarrollo es que el papel de la mujer se ha elevado en forma importante. Ahora, como se trata de una lucha por derechos, en este caso de las mujeres, pues se trata de una lucha política. Tratándose de derechos es lucha política y es lucha social. Social por los segmentos que participan en ellos, son amplias capas sociales, y política porque se trata de derechos de la mitad de la sociedad, nada menos. La reforma política más importante que ha vivido México fue la que le dio el voto a la mujer, porque era la mitad de la población en ese momento. De golpe y porrazo votó 50% más de gente que la que había entonces. Con eso hablamos del tamaño, de la importancia, del valor que tiene la participación de la mujer.
Ahora, en el terreno de los medios de la comunicación, también lo tenemos que ver como una lucha. Y si es lucha, hay tendencias. Y hay tendencias positivas y hay tendencias regresivas. Y esas tendencias están en contradicción permanente, prevaleciendo unas, luego otras. El resultado general está a la vista. ¿Cómo es proyectada la mujer en los medios de comunicación? Pues dependiendo el programa y el horario. En la televisión abierta, para mí, la mujer está de cierta manera proyectada más hacia lo sexual, vende su imagen, su figura, pero pues también hay canales educativos en los cuales la mujer juega un papel más a lo intelectual, no tanto a lo físico, a su imagen, y sí aporta como cualquier otra persona. Pues volvemos con Patricia Kelly, quien no solamente es una comunicadora que uno dijera, bueno, tiene mucha experiencia como la escuchamos, sino que es pionera de los programas de radio formales de educación sexual. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y qué pasó? Mira, hubo un evento en mi vida maravilloso. Uno, haber entrado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a estudiar periodismo en la UNAM, que me dio un cambio de giro en mi vida completamente. Y el segundo, no trabajaba. Bueno, en cosas no profesionales, no de la radio. Y era secretaria y era decán y no, completamente distinto. No, bueno, para trabajar, para tener lana cuando eres joven, ¿no? Pero la otra fue haber podido entrar a Radio Educación, que es mi alma mater después de la UNAM. En Radio Educación me dieron una formación absoluta, redondearon lo que había empezado en Ciencias Políticas, que era una comunicación al servicio de este país. Y me gustó muchísimo, me quedé ahí por 18 años, mis primeros 18 años profesionales fueron allí en radio. Y ahí, entre los muchísimos programas que pude hacer, tuvimos uno que se llamaba Ideas Sanas, que hacía con Alicia Ibargüengoitia. Claro. Ideas Sanas, y era todo sobre salud. Alimentación, el embarazo, etcétera. Y ahí notamos que los temas de sexualidad de veras desbordaban los teléfonos. Todo el mundo quería saber de anticonceptivos, todo el mundo decías la palabra orgasmo, no se podía decir eso en la radio. Quiero que sepas que la palabra vagina, pene, orgasmo, no se podía decir. Era de muy mal gusto y peor que una mujer hablara y dijera esas cochinadas, ¿no? Entonces... Claro, eso fue toda una... Eso fue todo, fue sensacional, porque después de ese programa entro con Marta Romo a hacer 130 programas de lo que fue Prohibido Tocar. Sí, que fue que tenía, increíble programa. Uno, la información sobre sexualidad. Dos, primero que era el primer programa de educación sexual en la radio formal. No quiere decir que no hubiera tratado alguien el tema de sexualidad, no. Escrito. Pero estaba específicamente dedicado a eso. Por un lado. Por otro lado, estamos hablando? Estamos hablando de 86. Es muy importante porque todavía hay quien se asusta de los temas y saber que el camino ha estado muy empedrado y muy complejo, ¿no? Y tenía música en vivo. Entonces Marta era una loca, obviamente para hacer estas cosas se tiene que estar loco, y conseguía un cantante en vivo para que estuviera acompañando el tema de ese día. Y entonces fue Eugenia León, Alex Lora, el Negro Ojeda, fue Música y Contracultura, fue los grupos que estaban justamente muy bien en ese momento. Amparo Ochoa también estuvo. Claro. Entonces imagínate un programa hablando de sexualidad con música deliciosa, porque además cantaban cosas que o no habían grabado o nunca. Era un espacio para el placer. La información y el placer. Después de eso termina y doy el salto, unos años después, a Radio Red, ya en la radio comercial. Parejas disparejas. No, el programa se llamaba Íntimo. El programa se llamaba Íntimo y fue una sugerencia de Gutiérrez Vivó y me dio 1 hora diaria, de 11 a 12 de la noche. Y cumplimos 1000 horas, la primera parte. Y eso ha cambiado cuando tú piensas el comienzo, donde estaban prohibidas muchas palabras, donde la gente se desbordaba en el teléfono porque tenía muy poca información. ¿Tú crees que eso cambió? Yo creo que sí ha cambiado, pero siento que hay una parte de eso, no todo, pero hay una parte que se ha abaratado muchísimo.
que se ha manoseado, que se ha deformado. Cualquiera, ahora sí que cualquiera habla de sexualidad, cualquiera dice chistes de doble, de triple, y no es que me asuste, me lo sé, me los han contado, soy muy mal hablada. No ese es el asunto. No, ese no es un asunto moral. No es eso. Ajá. Ni tampoco es educación sexual. No, tampoco. Y el asunto es que yo creo que hay temas que cuando tú los abaratas, les restas la fuerza y el valor que se merecen. Bueno, eso puede estar pasando en cierto tipo de radio. En ciertos, ajá. Pero yo preguntaba si a nivel social, esto que generó la respuesta de Vasconcelos de hacer el Día de la Madre porque las mujeres pedían anticonceptivos en 1922, digamos, en ese recorrido, la sociedad mexicana ha avanzado. Absolutamente, absolutamente. Mira, se logró poner el condón. Querámoslo o no, no está al nivel que nosotras queremos, pero el aborto está despenalizado por lo menos en la Ciudad de México y tiene algunas variantes. Se puede discutir. Y por lo menos se puede discutir. Yo me acuerdo cuando decía alguna primera vez, eso lo tengo en un libro que se llama Salud Sexual para Todos, pero tú decías, bueno, sí, el pene, entonces la erección en el pene. Entonces la gente decía, ¿cómo? ¿Qué dijo la señora? Pues pene. A lo mejor el de usted se llama Manuelito, pero aquí el término técnico es pene, ¿no? Todavía eso asusta. Sí. Vagina era peor que pene. Y hay un problema que está enfrentando el país muy fuerte, que es el abuso de los niños. Sí, claro. Y el tema del embarazo en adolescentes. Sí. Que tiene que ver o no, según tu punto de vista, con falta de educación sexual a la población. Tiene que ver, por un lado, con falta de educación sexual. Eso es uno. En el caso específico del abuso sexual infantil, que tiene varias líneas, desde la trata de niños, desde los secuestros de niños, la pedofilia, la pedofilia muy instalada, pero tienen que ver, por ejemplo, las iglesias en plural. ¿Por qué? Porque la represión que ejercen dentro de sus propias iglesias a sus ministros o ministras, me refiero a las monjas, provoca precisamente una situación pues fuera de control. No se denuncia, no hay una cultura de la denuncia, los padres siempre son buenos nomás porque traen sotana, y yo creo que todo eso se va combinando con la falta de educación sexual, la falta de una justicia expedita, y hay una serie de problemas. Sigue habiendo embarazo adolescente, no solamente porque los chavitos tienen, como todos tuvimos, todo el staff que está aquí, tú y yo incluidas, tuvimos experiencias, juego sexual, qué bueno. Sí, claro. Pero el asunto es creer que no los tenemos, o que los hijos no lo van a tener, o que los nietos no lo van a tener. No hay previsión ni buena información. No hay buena información. Bueno. Y entre más callemos, más problemas vamos a tener. Pero vamos a ir al tercer bloque ahora. Vamos al tercer bloque. Y ahora regresamos. ¿De qué manera los medios de comunicación podrían diseñar nuevos formatos, nuevos programas, de manera que avanzáramos más rápido hacia una igualdad sustantiva de las mujeres con los hombres? Bueno, yo creo que los medios ayudan, pero la realidad es más poderosa que los medios. La realidad es la vida cotidiana. Y si en la vida cotidiana hay más mujeres ingenieras, más doctoras, más biólogas, más todo, pues su papel queda, el peso de la realidad es tremendo. Que los medios lo reflejen, creo que en algún grado lo logran, y que pueden contener o favorecer esa tendencia. Estamos porque favorezca, desde luego, esas tendencias objetivas del desarrollo social. Patricia Kelly forma parte de esa generación de la vanguardia, que desde los años 70 y 80 le abrieron paso a lo que estamos viendo hoy, que es una libertad en la expresión de temas de los más diversos, incluido el tema sexual, que hoy desde luego es distinto al que había en aquellos años. Yo siento que no es tan del todo al 100%, quizá a lo mejor, pues como todo, ¿no? Digo, no voy a generalizar en todos los canales, pero pues mayormente como que ocultan, yo creo que más del 50%, ¿no? De la información real. Pues volvemos con Patti Kelly. Realmente, yo creo que tú llegaste a una meta que no se nos ocurre. Este libro increíble que escribiste con Alicia Ibargüengoitia, que se llama Las Mujeres Grandes. ¿Qué te dio? Porque esas mujeres son justo
mis mujeres de techo de cristal, porque son las mujeres que hicieron una trayectoria y cómo se sienten a esa edad, qué querían, qué se les quedó en el camino. Casi todas hablan de eso. Mira, fue muy interesante, Sara, y surge de una crisis personal. Yo pensaba que era una entrevistas de radio, lo hicieron especial. Querríamos hacerlo una serie de radio. Creo que vale muchísimo la pena oír a esas mujeres. Son 25 mujeres con la presentación, el prólogo de Sara Sefcovic, que muy gentilmente nos apoyó, y el cierre, conclusiones con Marcela Lagarde. El requisito eran 25 mujeres mayores de 70 años, o sea, cuando ya viviste 10 años de vejez, ¿sí? Y que siguieran activas en su carrera y que fueran reconocidas en lo que habían hecho. Esas eran las 3 características: mayores de 70 años, activas y reconocidas. Y una manera de romper el techo de cristal. Exactamente. Y lo más importante, características para todo, lo más importante, que quisieran hablar de la vejez. Una mujer que ya no está ahora aquí y que murió hace un tiempo, fue la primera con la que nosotros quisimos platicar. Y no pudimos hacerlo porque se ofendió cuando le dijimos. Ella estaba dando una conferencia en el MUNAL y dijo como 5 veces que no se podía levantar porque era una persona de 86 años. Y no puedo porque tengo 86 años. Terminó de hacer la conferencia, nos acercamos y le dijimos: oiga, maestra, vamos a empezar esta tarea. ¿Qué les pasa? A mí no me van a poner en un libro de viejitas. ¿Cómo se les ocurre? Con 86 años, que había confesado públicamente 3 veces o 5 veces en la conferencia. El tema del envejecimiento es el tema tabú del mundo. Nadie quiere saber que envejecer, nadie quiere saber cómo envejecer mejor. Todo el mundo pensamos que nos vamos a quedar así jóvenes y bellas. ¿Es más grave para las mujeres que para los hombres? Por supuesto. Sí. Qué mala leche con tu pregunta, francamente. Sara, qué mala leche con tu pregunta, porque claro que nos va peor. Pero nos va peor, pero nos da más miedo hablar del envejecimiento. Muchísimo. Muchísimo. Hubo mujeres de primer orden que deberían estar en el libro y que no aceptaron porque decían: bueno, sí, tengo más de 70 años, sí, soy exitosa, sí, pero hablar de mi envejecimiento, no. Y no están todas, ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué encontramos? ¿Qué conclusiones mínimas podrías hacer de este recorrido? 25 mujeres, se puede mencionar algunas porque está publicado. Sí, está publicado. Que son fantásticas, ¿no? ¿Qué conclusiones tengo? 1, que las mujeres somos capaces de remontar los obstáculos que sean. Estas mujeres, el libro lo editamos en 2013. ¿No? Sí, 2013, sí. Y todas habían nacido en los 20 y los 30 del siglo pasado. Así es. La bebé del grupo tenía 70. La mayorcita, la mayorcita tenía 96. ¿Hablaste con la China Mendoza? No Hablamos con la China, claro. sí, claro. Extraordinaria, sensacional. ¿No? Pero todas esas mujeres nacieron cuando no había voto. Nacieron cuando no había pastillas anticonceptivas. No había llegado el SIDA, no estaba el Viagra. Las mujeres no había otro camino más que estar en la casa. Y todas ellas son públicas o todas ellas son profesionales. Claro, rompieron la estructura. Casi todas, no hay excepciones. Rompieron la estructura que se esperaba de ellas en una etapa muchísimo, bueno, no sé si muchísimo, pero ante una generación antes que nuestra generación y media. Yo creo que son como 2 generaciones antes que las nuestras. Fueron más feministas que las feministas. No, me refiero porque rompieron, claro, no se detuvieron ante nada. Mira, hay transgresiones como una que dijo: yo no quiero tener hijos. Imagínate. Pero en los 40, 50 del siglo pasado, 60, no tener hijos era una afrenta. Otra que tuvo 14 hijos, pero se atrevió a ir a hablar al Concilio Vaticano II y decir que, ¿cómo decían? En el consejo decían que si era, una cosa como que si era pecado, todos nacíamos del pecado. Entonces ella les dijo: oiga, yo tengo muchos pecados, señor obispo, pues discúlpenme, pero aquí, no sé usted cómo llegó, pero de todos mis hijos, todos con amor, ¿no? Como diciendo, no me descalifique. Hay otra mujer que sigue luchando ahora con las mineras en San Luis Potosí, doña Conchita Calvicho.
Nava de, ¿no? No, Calvillo de Nava. Conchita. Bueno, en fin, todas estas mujeres, lo que yo aprendo es que no hay límites. Lo que yo aprendo es que si tú quieres hacer lo que quieras, lo puedes hacer, si tú crees, si estás convencida. Y todas ellas dan a otros. Son maestras, son líderes políticas, son mujeres creativas, son mujeres creadoras. ¿A alguna le fue muy bien económicamente? ¿A alguna les fue bien económicamente? Yo creo que sí. ¿A varias? A varias. Aunque la China se quejaba mucho de que no ganaba lo suficiente para comprarse cremas, para sus arrugas. Mi vida así nos lo dice. Claro, pero tiene una casa con un jardín primoroso. Hermosa, y vive con sus perros que ha recogido de la calle, claro. Y todo. Pero por eso te digo que yo sé que el dinero es muy importante para una etapa como la vejez. ¿Por qué? Porque hay enfermedad, porque hay que transportarse, porque hay limitaciones, porque para mantenerte bien tienes que. Sí, y es aterrador que muy pocas mujeres de más de 60 años tengan pensión todavía en este país, algo así como el 8%. ¿Mujeres? Que no tienen pensión. El total. Solo tienen pensión 8%. Híjole, gracias por ese dato, porque yo sé que solamente el 26% de la población tiene algún tipo de pensión o jubilación, y el otro 70%, pues, grasa joven, ¿verdad? Imagínate. Pero bueno, pero ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la China y de las mujeres de la vejez. ¿A dónde te llevó? Porque yo creo que todas ellas son mujeres que de una u otra manera llegaron con un gran orgullo haciendo lo que hacían. Por ejemplo, la creadora del ballet coreográfico de la UNAM, esta mujer que ahora se me va el nombre, Gloria Contreras, gracias, leíste el libro. Gloria Contreras, por ejemplo, no ha descansado, sigue dando funciones gratuitas de danza en el Teatro de Arquitectura. Sigue dando, que puede ganar, que puede estar jubilada, no sé, tiene 80 años y la señora sigue bailando. ¿Qué diríamos? ¿Que este es un gran pendiente incluso en nuestra preocupación feminista? Sí. ¿Y en las políticas públicas de este país? Sí, se nos olvidó que íbamos a envejecer. Yo sé que ahora ya hay muchas feministas, ahí está doña, ahorita estoy con los nombres muy mal, la que era filósofa, la de las reinas. Doña Graciela Hierro, la gran Graciela, extraordinaria Graciela Hierro. Bueno, ella trabajó la vejez desde hace mucho tiempo, dejó muchos libros, pero hay dos, uno que se llama Gracias a la vida y Confieso que soy mujer, donde aborda el tema de la vejez. Pero era un pequeñísimo grupo con el que empezó a trabajar. A nosotras se nos ha olvidado, a las reinas, se nos ha olvidado que vamos a envejecer. Entonces, pues nos volteamos a ver y decimos, pues, ¿qué sigue? ¿No? Pues, ¿qué sigue? Pues, pedaleando la bicicleta, mi reina, no hay de otra. Pero eso nos va a mantener activas, nos va a mantener actuales, nos va a mantener con las esperanzas que hemos tenido desde hace muchos años, y es no solo la equidad, la justicia, sino que este mundo sea un poquito mejor que como lo encontramos, querida Sara. Creo que con eso podemos concluir por ahora, Pati. Me parece un tema que tenemos que seguir abordando en Techo de Cristal. Por lo pronto te agradecemos mucho. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, y nos vemos en la próxima.